de entrevistadores. Bienvenido, felicidades por llegar a esta etapa, ya pasaste las cribas previas. La idea es tener una plática de alrededor de unos 20 minutos y mantener en estos una conversación, una charla que nos permita conocer digamos, más de ti en términos de tus aptitudes, de tus características personales y profesionales, que no de conocimientos. Entonces, pues demos inicio. No sé si Enrique. Mucho gusto, Francisco. Gracias, buenas tardes. Bienvenido. Veo que estuviste un tiempo en el Instituto Electoral Veracruzano. Es correcto. Como consejero electoral suplente. Es correcto. Ya hace algunos años. Y posteriormente ingresaste ya a una carrera más de carácter judicial. Efectivamente. Estás ahorita en el Consejo de la Judicatura, ¿no? Como secretario de Estudio y Cuenta. Así es, consejero. A ver, platícame nada más para entender primero el contexto. ¿Por qué pues dejar una carrera de crecimiento judicial para volver a regresar al tema electoral? Gracias, consejeros. En primer lugar, agradezco la oportunidad que se me brinda de estar en este espacio después de un procedimiento pues incluyente. Y respondiendo a su pregunta, podría decirle que he estado vinculado al derecho electoral durante aproximadamente 15 años. Tuve la ocasión de incursionar en el Tribunal Electoral de Veracruz en el año 2000 y a partir de ese momento he estado en contacto permanente con el ámbito electoral, y a mí la materia electoral se me figura un escenario de oportunidades en el que como profesionistas podemos contribuir significativamente a la construcción de las soluciones de nuestra sociedad, participar en la formación de las autoridades electas a través de voto. E insisto, he estado vinculado a este espacio durante 15 años a través del estudio, una vez de manera directa, en el Tribunal Electoral sobre todo. E insisto, porque a mí el derecho electoral es una materia en constante innovación. Cada proceso electoral implica a su vez una reforma posterior electoral a la cual hay que adecuarse, y que en este momento, dado el contexto que se vive tanto a nivel nacional como particularmente en el estado de Veracruz, considero que por la experiencia que he podido adquirir, puedo contribuir de manera significativa o de manera acertada a la consolidación de la democracia en mi estado de Veracruz y al perfeccionamiento del Instituto Electoral Veracruzano. ¿Cuáles serían, en caso de que llegaras a ser consejero, tus prioridades? ¿Qué harías en el Instituto Electoral Veracruzano? Hay varios frentes en los cuales se puede incursionar en el Instituto Electoral Veracruzano. Considero que una de las tareas fundamentales es fortalecer la credibilidad de las instituciones electorales. La materia electoral, por su naturaleza, hace confluir opiniones divergentes y desde luego hasta encontradas, y la función de las autoridades electorales es hacer fluir esas corrientes de opinión divergentes, y lo que yo haría sería incluir a sectores de la sociedad, tanto a sectores vinculados a la materia electoral tradicionalmente como partidos políticos, organizaciones, pero sobre todo lo que yo buscaría sería incluir a aquellos actores que usualmente ven a la materia electoral como algo alejado. Y me refiero específicamente a sectores como los que existen en el municipio de Veracruz. Allá en el municipio de Veracruz, como en todo el país, existen instituciones municipales de la mujer e instituciones municipales de la juventud que desafortunadamente, por muchas razones, no logran concretizar muchos de sus objetivos. En ese aspecto, considero que una de las prioridades que yo pudiera tener sería una vinculación estrecha con estas instancias que ya están estructuradas formalmente y que el Instituto Electoral puede dotarles de materia de tal manera que confluyan el acercamiento de la
del conocimiento de la naturaleza electoral con estas instituciones que hay y que, insisto, por la geografía que tiene el estado de Veracruz, en muchas ocasiones en municipios muy pequeños no es muy visible, no es muy común. Desde luego también habría que incluir a sectores como, por ejemplo, agrupaciones de la sociedad civil que ven este tema del ámbito electoral un poco alejado, y esa sería la prioridad: acercarme a los sectores tanto tradicionales como no tradicionales y poco explorados, para que exista una adecuada coordinación, obviamente en el ámbito de las competencias de cada una de estas instituciones, pues buscar ese acercamiento con el objetivo de fortalecer a las instituciones y, desde luego, la finalidad última, que es lograr la participación ciudadana. La participación ciudadana sería tu interés. Ese Es uno de tus correcto, intereses. consejero. El otro sería probablemente algo como educación cívica, despertar un poco más el ánimo en la ciudadanía. Efectivamente. ¿Qué otros? Bueno, tenemos que, desde luego, en el ámbito académico, tenemos que lograr una vinculación con universidades, con instituciones de educación. Tenemos que lograr la vinculación con los poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo, en este nuevo parteaguas de conformación de las autoridades electorales. Es necesario mantener una colaboración institucional, desde luego respetando la autonomía del órgano electoral y respetando también las atribuciones de cada autoridad, pero sería también buscar esa colaboración institucional con los poderes del Estado, obviamente los municipios de Veracruz, que tenemos 212, avanzar en ese sector, sin olvidar, desde luego, que tenemos que avanzar también hacia el interior del órgano electoral. En esta nueva conformación, pues será necesario avanzar en esta integración del órgano electoral, la colaboración evidentemente con el Instituto Nacional Electoral y, desde luego, con pues, los demás órganos electorales de otras entidades, en la experiencia que hayan tenido en este año que ha transcurrido después de la reforma, y en general buscar ese acercamiento con todas las instituciones, todas las instancias que de manera directa o indirecta tengan esta vinculación o este ánimo. Una pregunta directamente. ¿Tú militas o has militado en algún partido político? Obviamente, en mis tiempos de juventud, allá en la Universidad Veracruzana, podía tener alguna orientación, pero estudié hace ya 20 años y puedo decir abiertamente que no. Desde que prácticamente estaba estudiando, me convencí que la manera de contribuir desde mis cualidades o desde de mi formación, la manera de contribuir a la consecución de mis ideales era directamente a través del estudio y a través del ejercicio de mi profesión. Consecuentemente, no milito ni he militado en un partido político. Ok. A ver, dentro de tu trayectoria, efectivamente has estado en distintos cargos en la administración pública, en el Poder Judicial. Cuéntanos alguna experiencia que nos permitiría advertir que tú podrías actuar con imparcialidad al frente de un órgano electoral. Sí, desde luego. Obviamente estas experiencias en diferentes ámbitos han sido enriquecedoras. Recuerdo particularmente una ocasión que yo laboraba en la sala electoral de Veracruz y teníamos a nuestro cargo la elaboración de un proyecto en un municipio muy controvertido, en que el resultado de la elección era de un solo voto, y que entonces era definitorio la forma en que se resolviera.
algún partido político, algún representante se acercó a mí, que yo era secretario de Estudio y Cuenta, buscando saber cuál era la intención del proyecto que se estaba elaborando. Yo manifesté evidentemente que en ese momento nos correspondía resolver conforme a las constancias procesales y que desde luego tanto la ley como los criterios que emitió el Tribunal Electoral estaban muy claros y que la resolución que se emitiera pues iba a estar evidentemente sustentada en la ley y en los criterios derivados de las sentencias del Tribunal Electoral. En ese contexto yo consideré que lo más evidente que se podía hacer es buscar el asidero en la ley. Y sigo considerando que mientras como consejero o como funcionarios en cualquier ámbito, la mejor manera de garantizar la imparcialidad, la objetividad, es buscar el criterio sostenido en la ley. Si nosotros sostenemos nuestras decisiones fundados en un estricto apego a la legalidad, creo que no tenemos de qué preocuparnos, el camino es muy claro y siempre va a conducirnos inevitablemente a una solución correcta. Voy a regresar al tema que te preguntaba de la militancia, porque según los registros de los partidos políticos, aparece tu nombre en un partido político en el estado de Veracruz. Nada más para no tener ninguna duda te quisiera preguntar en relación con esto. No, absolutamente no recuerdo, no soy militante de ningún partido político. Si algún partido político mantiene mi registro, vamos, no ha sido por mi petición. Mi petición, insisto, nuevamente, cuando era estudiante en el año 93 tenía algún ideal, pero en el año 95 que decidí formalmente dedicarme exclusivamente a ejercer mi profesión, alejado de cualquier vinculación, y creo que ha sido lo mejor. Respondiendo a su pregunta, señora consejera, no milito en ningún partido político. ¿Y qué opinas de que aparezca tu nombre en Desconozco esa circunstancia, desconozco cuál es la relación que se pueda vincular. Soy absolutamente independiente, soy absolutamente imparcial, así me he conducido y de ser el caso, me conduciré con esa imparcialidad. Oye, Francisco, a ver, me gusta mucho tu discurso sobre la importancia de el apego a la ley para tomar las decisiones y lo dices de una forma interesante. Mientras estemos apegados a la ley no vamos a tener problemas, pero bueno, yo he preguntado aquí en otras ocasiones a otros aspirantes, la ley se presta a interpretaciones y en un órgano colegiado puede haber colegas que tengan una interpretación muy diversa de la tuya, además de que vas a enfrentar partidos políticos que van a buscar la interpretación que más les conviene a sus intereses. En ese sentido, a pesar de tu insistencia en apegarte a la ley, debes haber tenido experiencias del tribunal, en fin, en donde este tipo de situaciones se han presentado. Sí, y has luego tenido que resolverlos. ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos una que particularmente haya sido difícil. Bueno, desde luego que existen esas interpretaciones. Además, cada partido evidentemente buscará la interpretación que dentro del contexto se adecua a sus intereses. Y recuerdo en particular en el año 2007 que yo igual participaba como secretario de Estudio y Cuenta en la sala electoral y en aquella ocasión tenía que definirse el concepto de partido mayoritario. En la legislación de Veracruz se decía que el partido mayoritario solo alcanzaba 5 diputaciones por el principio de representación proporcional y había, digamos, 2 partidos mayoritarios. Uno que habiendo obtenido el mayor número de votos obtuvo menos distritos electorales y otro partido que obtuvo mayor número de distritos electorales pero menor número de votos. Y entonces evidentemente el partido decía, no, el mayoritario es el de enfrente, ¿no?
y el otro a su vez decía, no, no es cierto, el mayoritario es aquel. En esa ocasión nos tocó elaborar un voto particular que definiera esta disyuntiva, y sostuvimos en aquella ocasión que en ese contexto no podía hablarse de partido mayoritario como tal. Y lo interesante en esta ocasión es que el voto particular que elaboramos, que yo participé en su elaboración, después sirvió como criterio en la sala superior para poder resolver este problema. Es un caso concreto en el que yo recuerdo que, estando opiniones divergentes, pudimos buscar una solución que obviamente también dentro del marco de la norma, pero también tenemos obviamente los principios que rigen en materia electoral. Se pudo construir esta solución, y que además, afortunadamente, esta solución fue retomada en instancias superiores, desde luego matizándola, perfeccionándola y enriqueciéndola con los criterios propios, pero me queda esa satisfacción de haber contribuido a poner alguna base para la construcción de ese proceso. Y así como ese, pues también, por ejemplo, el que platico en materia de este municipio, en que había la diferencia de un voto, también pudimos proponer el criterio que después se volvió tesis, donde se sostiene que cuando se trate de una casilla en que haya diferencia de votos, que no sea determinante para esa casilla, pero que sea determinante para el resultado de la elección, debe atenderse a ese sentido de determinancia. También en ese caso, insisto, me queda muy a la mente, porque puedo decir que después se formó un criterio de jurisprudencia con ambos casos. Y respondiendo a su pregunta, señor consejero, pues obviamente, además del texto expreso de la ley, pues tenemos los criterios de interpretación y tenemos los principios que rigen en materia electoral. Y en ese sentido, pues obviamente el Instituto Electoral o el Tribunal Electoral, pues continuamente están actualizando este tema. Hay estudios, creo que como en pocas materias, en materia electoral es muy rica, es muy dinámica, y si uno atiende a esa actualización constante, que esa es una de las virtudes del derecho electoral, igual no nos extraviaremos en este camino. Oye, pero tú no vas a ser director jurídico, sino vas a ser consejero electoral. Es correcto. ¿Cuál sería tu rol entonces en el Consejo General? ¿Cuál sería tu agenda, tu punto para hacer valer estos principios? Obviamente debemos, como atinadamente se ha dicho en esta mesa, es una confluencia de opiniones. Lo que yo haría sería buscar, ante un caso concreto, un caso que se llegase a presentar, buscar una solución que incluyera la comunicación efectiva con los diferentes actores para captar cuál es la esencia del problema, porque en muchas ocasiones el tema radica en detalles. Buscar una negociación, porque además el derecho electoral, la materia electoral, mucho se traduce en eso, en hacer confluir esos intereses. La comunicación efectiva, la negociación, considero que deben ser parte fundamental. Obviamente el tema también implica un adecuado trabajo en equipo. En su caso de ser consejero, pues obviamente hay áreas en el Instituto Electoral que tienen funciones específicas. La idea sería retomar enriquecer con las aportaciones de esas áreas el contexto de la situación en concreto. Definitivamente creo que los aspectos de comunicación, de trabajo en equipo, de diálogo, deben ser la materia que debe atenderse cuando se llega a presentar un caso concreto como este. Estamos con el tiempo que se agota. Voy a preguntarte dos cosas muy puntuales. La primera, ¿qué opinión tienes de
decisión del Congreso de Veracruz de que el secretario ejecutivo del instituto tiene que ser nombrado por el propio Congreso? Desde luego que soy profundamente respetuoso de la decisión del Congreso del Estado. Entiendo que hay una acción de inconstitucionalidad ventilándose en la Suprema Corte de Justicia y de manera pues decidida considero que debe seguirse el camino que ha habido en otros estados, en los cuales la Suprema Corte de Justicia ha establecido que la naturaleza autónoma del órgano debe significar que pueda establecer su propia estructura, entre ellas el nombramiento del secretario ejecutivo. Sería partidario de ir en ese camino. Considero que como órgano autónomo debiera tener esa atribución. No obstante, bueno, pues estamos sujetos en este caso a la forma en cómo los partidos políticos hayan planteado los conceptos ante la Suprema Corte y desde luego el curso que siga. Pero vuelvo al punto, yo abonaría por una plena autonomía del órgano electoral, Bien, como desde luego sucede aquí. En este mismo sentido, uno de los ámbitos de mayor vulnerabilidad de los órganos locales, particularmente los órganos locales, tiene que ver con el tema presupuestario. Entiendo que el Instituto Electoral de Veracruz hoy enfrenta un dilema no menor, y probablemente la primera tarea del nuevo órgano electoral sea tener que negociar una ampliación presupuestaria, porque a pesar de que arranca el proceso, el IEF no tiene suficiencia presupuestal para arrancar. Es un dilema. ¿Cómo y hasta dónde llevarías, si fueras consejero o miembro de un órgano colegiado, de ese órgano colegiado, esta solicitud de ampliación presupuestal? Desde luego, Veracruz, no únicamente en el año 2016, también en el 2017 tenemos otro proceso electoral y hay que atenderlo. Y en 18 y en 19. Exactamente, el 19 y en el 21. Insistiría mucho en el tema de la autonomía del órgano, pero también, desde luego, en la necesidad de que como sociedad veracruzana podamos tener credibilidad o mayor credibilidad en los procesos electorales. Creo que este procedimiento de elección de consejeros que ha sido incluyente y cual sea el resultado o la decisión que se tome en el seno de este órgano, abonará en aras de la autonomía del órgano. Entonces, quienes resulten o resultemos electos consejeros, llevaremos algo así como un plus de autonomía, de independencia, y ese plus y esa autonomía de independencia deben ser la punta de lanza, la punta de arranque para poder ante el Poder Ejecutivo, ante el órgano legislativo, consensar este presupuesto que es necesario para el Instituto Electoral. Okay. Sí, desde luego también habría que valorar la vinculación con el Instituto Nacional Electoral y desde luego también habría que valorar y rediseñar en su caso la estructura administrativa interna del propio órgano, la que se encuentre actualmente, que la habrá, para quizás redefinir algunas áreas, reestructurarlas, y con base en esos tres elementos, diálogo y negociación con el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, vinculación con el Instituto Nacional Electoral y reestructuración hacia el interior del propio Instituto Electoral Veracruzano. Creo que esos tres caminos nos tienen que llevar a la solución del tema económico y desde luego del tema operativo. Hoy el Instituto Nacional Electoral tiene adeudos por más de 75 millones de pesos de órganos electorales locales que no han recibido suficiencias presupuestales para poder cumplir con su obligación con nosotros. O sea que la hipótesis de que la negociación no sea la única, no sea una vía efectiva para poder tener suficiencias presupuestales, es real. ¿Hasta dónde llegar? Insisto, el tema que no se puede evitar es que tiene que haber elecciones y se tienen que organizar
bien y correctamente. Es la negociación, es el diálogo. En su caso, en los consejeros, quien resulte electo consejero presidente, el suscrito en mi carácter de consejero, integrante de alguna comisión, es buscar ese diálogo, esa negociación, es buscar hacer prevalecer la importancia del ámbito electoral, la importancia que tiene el Instituto Electoral Veracruzano como una institución clave para el fortalecimiento de la democracia en Veracruz. Si este instituto no tiene esos recursos suficientes, definitivamente va a ser objeto inevitable de señalamientos por parte de muchos sectores. Consecuentemente, debe ser ese diálogo, debe ser esa negociación la que nos lleve a solucionar cualquier problema que se presente, incluso el problema económico. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. Consejero presidente. Todo el tiempo. Gracias, suerte en lo que viene. Felicidades por haber llegado hasta acá. Muy gentil. Gracias. Con permiso, muy amables.